Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván W. Jiménez, soy diseñador de contenidos y el anfitrión de este podcast que estamos por presentar hoy, que es PPF, presente, pasado y futuro, o más bien pasado, presente y futuro, diálogos y una perspectiva del diseño gráfico en México. El objetivo de este podcast pues, es abrir la conversación hacia nuestra profesión, hacia nuestro oficio, es decir, cuál es el estatus del diseño gráfico en México hoy y hacia dónde vamos. Se llama pasado, presente y futuro porque la idea es recorrer a esos viejos amigos, a esas viejas amistades y reencontrarnos y platicar de hacia dónde nos ha llevado esta profesión y hacia dónde nosotros la vamos a, pues a encaminar en tanto a cuanto a lo que hacemos, lo que queremos hacer. Y pues este es nuestro segundo episodio. Estamos con Oscar González. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Hola. Y con Ernesto Iniestra. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Bienvenidos. La idea, como les decía, es viajar un poquito al pasado y pasar por el presente y que ustedes me cuenten un poquito su futuro. Bueno, no sin antes recordarles que este podcast se realiza con el estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales del Sistema de Creación del FONCA, así es que muchas gracias por ser parte de este proyecto. Primero voy a platicar un poquito sobre cómo nos conocimos, que justo pues yo traje mi taza de la ENAP con la que nos graduamos, generación 1995-1998, ya bastantes ayeres, pero pues, nos mantenemos bastante bien, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, sin dudas. Y qué bien que conservas tu taza, Iván. Es una gran taza. Pues esa taza, bajita la mano, pues tiene sus... Como veo, 30 años. ¿30 años? Sin 25, problemas. 25 sí. Más 2, unos 27 años, ¿no? Ya. 27 sí, años, aproximadamente. Porque fue la de graduación. Y bueno, entonces voy a contar cómo los conocí. Probablemente fue un agosto, septiembre 1994 o 95. 94. 94. Sí, es como muy raro el tema de las generaciones porque la tasa está marcada como 95-98, pero entramos en el 94, ¿no? Sí, un poco creo que es un tema de cómo lo maneja la universidad. 94-95. ¿No? Los ciclos escolares. Sí, exacto, por los esos ciclos. 2 años. Pero nosotros nos conocimos en agosto, septiembre más o menos del 94. Uh-huh. Y probablemente la de las primeras clases o la primera clase que tuvimos fue en el Pentágono, Fundamentos Teóricos del Diseño Gráfico. Me parece que sí. ¿No? Probablemente no sé, la verdad es que ya 30 años de eso pues está Pero platícales qué es el Pentágono. Bueno, el Pentágono es un espacio en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora la FAD, que pues justo está en un segundo nivel y tiene una entrada de luz que tiene forma de pentágono, ¿no? Ya saben que todos en las escuelas pues bautizan sus espacios con nombres peculiares, dependiendo a qué se parezca. Y yo recuerdo perfectamente una de las primeras clases que teníamos que presentarnos así todos con el moquito, ¿sabes? sin bigote, sin barba, ¿no? Así todos lampiños. Y tenías que decir tu nombre y tu edad. Entonces, no sé si recuerden que yo dije, yo soy Iván y tengo 16 años. Así es, el más joven de nosotros. Porque justo fue en septiembre, yo cumplo años en noviembre. Sí, esos primeros encuentros, ¿no? Entre nosotros, ya en las clases, pues no sabíamos qué se venía, ¿no? Pero creo que fueron importantes porque sentaban las bases para una amistad de muchos años que ahora nos tiene aquí sentados platicando de estos temas. Ajá. Y que yo pues al final los conocimos el mismo día, porque pues, en la primera clase fuimos todos. No recuerdo probablemente quién haya sido la primera amistad, ¿no? Ahí hay un debate. Yo pienso que probablemente fue Oscar, que en el ENAPO, que era un microbús que nos llevaba al Metro Tasqueña o Barranca del Muerto, probablemente ahí hicimos una conversación. Sí recuerdo que con Ernesto quizá fue la conversación un poquito más después, porque él se juntaba con los malotes de la escuela, ¿no? Bueno, yo creo que antes también habría que señalar, ¿no? De que la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la ENAP, estaba hasta Xochimilco. Entonces es un tema importante porque a muchos de nosotros nos quedaba lejos y eran otros tiempos, ¿no? Entonces, ir hasta allá para gente que vivía en el centro o en el norte de la ciudad sí era toda una odisea. Y yo creo que eso también influyó pues en que la amistad se hiciera más sólida, ¿no? Porque compartíamos mucho tiempo aparte de lo que eran las clases. No sé si recuerden, o sea, eran, aparte de estar en la ENAP, era todo el tiempo que tomábamos para trasladarnos de nuestras casas hasta
hasta Xochimilco. Obviamente todavía sigue ahí a la escuela. La gloriosa, la 3H ENAP, ahora FAT, pero era toda una aventura llegar hasta allá. Y eso es también algo de lo que se acuerda uno mucho, ¿no? Ya a la distancia. Sí, que yo les voy a platicar un poco cómo es que llegué a la ENAP. Yo, probablemente como también ustedes, de niño, adolescente, me gustaba mucho dibujar y calcaba mucho pues las caricaturas que se vendían en estampitas, ¿no? O que venían en álbumes y me gustaba mucho como calcar los Transformers, Thundercats, Mazinger Z, etcétera. Y en ese entonces, pues a mis 11, 12 años, yo quería estudiar arquitectura porque yo lo relacionaba con el dibujo. Pero ya estando en el CCH Sur, me hicieron un examen de orientación vocacional y de ahí salió que existía la carrera de diseño gráfico. Y entonces vi que decía que te puedes dedicar a la comunicación, a la publicidad, al cine, no sé si ya dije, pero a la televisión. Y yo dije, no, creo que esto tiene mucho mayor amplitud que la arquitectura. Y fue así como decidí estudiar diseño gráfico. ¿Cómo es que ustedes decidieron estudiar diseño gráfico? A ver si quieres empezamos contigo, Oscar. ¿Cómo es que dijiste? Y bueno, y que además en nuestra época era como raro saber que existía diseño gráfico. Bueno, creo, platíqueme tú cómo llegaste. Pues mi historia es un poquito similar a la tuya. La gran realidad es que yo desde niño he dibujado. Es como una de mis pasiones en general. A la fecha sigo siendo un fiel entusiasta del dibujo, es algo que me gusta. Eh, y de esa forma fue como mi primer acercamiento a la escuela, ¿no? A la escuela de artes. También tengo un tío que se dedicó a la publicidad. Él trabajaba en Reader's Digest y ese fue también como algo que me acercó, ¿no? A las máquinas, a las, a los temas de diseño gráfico. Entonces ahí me sentí como interesado y de esa forma me acerqué a la carrera. Esa fue, la verdad, la forma en como yo llegué a la ENAP. Una influencia familiar, Ernest. Sí, fíjate que igual que Oscar, yo creo que es el común denominador de los que estudiamos diseño. Yo también de niño dibujaba mucho. Me gustaba mucho copiar los diseños de, por ejemplo, de envolturas de dulces. Me gustaban mucho los diseños de los empaques de los juguetes. Cuando acompañaba a mis padres a comprar el súper, yo me iba a la departamento de juguetería, pero no solo para ver los juguetes, sino para ver los empaques. Creo que a veces los empaques eran más padres que el juguete en sí. Y también, por ejemplo, a mí me influyó mucho la cuestión de los deportes. Me gustaba mucho copiar los logos, las mascotas de la NFL o de la Liga Mexicana, aunque yo recuerdo que siempre ha estado más evolucionado en cuanto a diseño la NFL. Entonces me gustaba mucho copiar logos y mascotas y dibujar también en general. Y yo creo que ese fue mi principal base para inclinarme a estudiar diseño gráfico. Claro, la NFL con todos los escudos, ¿no? Un gran bagaje ahí Los visual. escudos, los logos, sí, todo. Y ahí ya había diseño, ¿no? Creo que nosotros no teníamos como una clara conciencia de lo que era la carrera como tal. Lo fuimos descubriendo, esa al menos fue mi experiencia, porque sin dudas llegar a una carrera como diseño gráfico te abre los horizontes. O sea, para mí era un descubrimiento la serigrafía y entrar al taller de serigrafía, ¿no? Es algo que no me esperaba, pero que era bonito cursar, ¿no? Porque iba más allá del... O sea, creo que aquí los tres acabamos de hablar me parece que la palabra es dibujantes, ¿no? Sí. Éramos Exacto. así cuando muy jóvenes, pero llegar a la carrera nos amplió los horizontes y nos metió en otras cosas, en fotografía, etcétera, ¿no? Que de hecho no sé si se acuerdan que existía la carrera de dibujo publicitario. O sea, era una carrera más técnica y se iba enfocado pues, a hacer todas esas imágenes. Oigan, les quiero preguntar, va la primera pregunta porque este proyecto pues, tiene el objetivo de ser de investigación y tratar de encontrar la voz, bueno, no de encontrar, sino escuchar la voz de la percepción del gremio sobre el presente y el futuro del diseño gráfico en México. Y la primera pregunta, voy a empezar con Oscar, es, tú cuando elegiste la carrera de diseño gráfico, ¿qué expectativas tenías de la carrera? O sea, ¿qué pensabas que ibas a hacer y a lo que te ibas a dedicar? O sea, ¿qué esperabas en ese momento de tal vez tendrías 18 años, a lo mucho 19? Sí, 18. Yo creo que las expectativas que yo tenía fueron evolucionando. Las primeras para mí era, pienso, el apetito por
por la información, por conocer la carrera como tal, por el conocimiento, ¿no? Entonces, esa era como mi primer meta, formarme como profesional. Y digo que fueron evolucionando esas expectativas, porque en la medida que cursábamos la carrera empezabas a darte cuenta del mundo del diseño, ¿no? Hablando del espectro tan grande que existe en las agencias de publicidad o en las editoriales o en el diseño independiente, yo quería estar ahí. Lo que a mí me motivaba era, en ese momento creo que el más atractivo, la situación más atractiva para mí dentro de la carrera era la ilustración, porque era lo más acercado al dibujo. Y ahí conocí las técnicas de ilustración, etcétera. Entonces, mi primer objetivo era llegar a ser un ilustrador o hacer la ilustración de forma profesional. Después me encantó hacer el logotipo, fui conociendo mucho más del branding y mis metas era situarme en un lugar de diseño, llámese un despacho de diseño o una agencia de publicidad, y así fueron creándose esas expectativas y moviéndose del lugar. Que bueno, ya nos contarás en la otra pregunta, pero hasta donde entiendo no has estado en agencias de publicidad así realmente, ¿no? Sí, no, la verdad es que yo no lo intenté, pero no se me dio, cosas de la vida, porque sí intenté estar en agencias de publicidad. Sin embargo, estuve en una pequeña agencia de POP y fue un pasaje como de 7, 8 meses que me gustó mucho vivir, porque yo en ese momento hacía 3D y proyectábamos los stands y todos estos POP que definía cómo iban a manejarse los diseños de esas empresas, ¿no? Hablando de Microsoft, SAP o algunas otras que eran los clientes de la entonces esta agencia que les cuento. Así, ese fue mi paso por un tema de publicidad, ¿no? Y estaba bonito porque íbamos a los montajes, es una experiencia que a mí me gustaba mucho. Íbamos a Centro Banamex y montábamos los logos, hacíamos las proyecciones 3D. Entonces, fue un momento que me gustó mucho vivir, pero fue corto en realidad. Ok. ¿Y tú, Ernest, qué expectativa tenías de la carrera? O sea, ¿qué pensabas que ibas a aprender y qué pensabas que tenías como oferta laboral una vez egresando de la carrera de diseño gráfico? Estamos hablando de 1994, 98, como ya les comentamos. La verdad es que yo creo que durante el curso de la carrera las expectativas respecto a ya ejercer profesionalmente el diseño vinieron pues ya hasta los últimos semestres, ¿no? Yo recuerdo que lo que más me llamó la atención era, primero que nada, divertirme. Me divertía mucho hacer todas las actividades que hacíamos en la escuela, todas las materias que nos impartían. Aprender también porque, como te decía, uno a lo mejor hacía sus intentos de diseño o de ilustración, pero ya estando en la escuela sí aprendíamos. Y ya conforme vas avanzando en ese proceso, pues sí empiezas tú a pensar más en la cuestión del desarrollo profesional. Mi expectativa era pues salir de la universidad y poder luego entrar a laborar en el mercado del diseño. ¿En qué exactamente no? Sabía. Creo que estaban más enfocados a la cuestión de un diseño de identidad gráfica, pero realmente sales, digamos, con una idea de entrar al mercado laboral, no necesariamente en algún área en específico, ¿no? Pero sí era para mí importante salir y luego, bueno, primero cumplir el ciclo de la escuela que implicaba la titulación, que a veces en esos tiempos era más difícil, realmente era un proceso complicado. Por la tesis, ¿no? La tesis y estar buscando sinodales y en mi caso sí tuve que, haz cuenta, salgo de la escuela, entro a trabajar en una editorial y tuve que salirme de la editorial para hacer mi proceso de tesis, que implicó prácticamente un año y después pues ya volver a retomar el diseño profesional. Pero digamos que mi expectativa
era principalmente entrar al mercado laboral. Ya después crecer, ¿no? Y desarrollar otras cosas. Oye, vamos a hacer una pausa para rehidratarnos, pero antes quiero una pregunta rápida que a partir de que te escuché me parece interesante. De que egresaste de la escuela, entiendo que tú en tu caso te hiciste una pausa para la titulación, pero ¿cuánto tardaste de que egresaste de la escuela a tu primer trabajo formal como diseñador gráfico? ¿Cuánto tardaste pues ya en involucrarte en el mercado laboral? Yo creo, es que también, si le restamos el tiempo que haces de seguro, de servicio social, que se lleva aproximadamente 6 meses, yo creo que haber sido unos 8 meses. 8 meses, relativamente rápido. Sí. Tú, Oscar, ¿cuánto tardaste de que saliste de la ENAP a encontrar tu primer trabajo pues, ya como diseñador? Yo creo que sí fue un tiempo similar a Ernesto. Recuerdo que mi primer trabajo llegó en el 99, Ok, en un estudio de diseño gráfico. muy Ajá. rápido. Muy rápido, sí. Y no hemos parado, ¿no? Y desde entonces no hemos parado. hemos parado, sí. Y no sé si se acuerdan que tuvimos una clase al final de diseño donde el maestro nos mandó a imprimir unos pósters, ¿no? Lois, ¿se acuerdan de sí, Alejandro, Sí. ¿no? Lois Lois, no era su nombre. Lois era su sí. nombre Ajá, artístico. y yo encontré un trabajo gracias a él, bueno, no a él, sino que donde fui a imprimir mi póster en Plotter, me ofrecieron la chamba, pues yo prácticamente empecé a trabajar en el último semestre. Bueno, pues vamos a hacer el descanso para la pausa, para retomar la conversación. No sin antes recordarles que este podcast se realiza gracias al estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Ernesto Iniestra Iturbe, ¿no? Así es. Cuando saliste de la universidad, ¿qué tipo de diseño hacías? Es decir, ya nos contabas que te interesaba mucho la identidad por el tema de la NFL, que además es maloso, ¿no? De los Raiders. ¿Qué tipo de diseño empezaste a hacer cuando salías de la universidad? ¿Qué tipo de piezas de diseño? Y recientemente, ¿qué tipo de diseño hacías? ¿Es similar o sea, has evolucionado? Eso lo pregunto porque yo no sabía que me iba a dedicar y empecé a trabajar en diseño editorial y a la fecha es lo que hago. Pero cuéntame de ti un poco cómo ha sido cuando empezaste y si seguías o sigues haciendo lo mismo que cuando empezaste o si sí ha evolucionado el tipo de diseño que tú haces. Pues en estas cuántos años de carrera serían prácticamente pues 25, 27 años de 26, carrera, yo ¿no? calculo 26 años. Cuéntanos. Pues mira, cuando yo salí mi primer trabajo como diseñador fue en una editorial, principalmente maquetando y corrigiendo cómics o mangas. Ok. Entonces era un trabajo en el que se utilizaba mucho en ese entonces Quark Express, Illustrator y Photoshop. Después tengo que viene esta introducción con lo de la tesis y cuando retomo ya el trabajo profesional fue en una empresa alemana donde hacíamos mucha identidad institucional, bueno, identidad gráfica más bien, que no era institucional. Hacíamos logotipos, diseñábamos catálogos, diseñábamos flyers, diseñábamos empaque y pues digamos que fue una constante quizás los primeros años, porque luego sí tuve oportunidad de entrar a algunos despachos donde también hacíamos empaque, hacíamos identidad, también material publicitario, folletos. Y después vino como una alternancia entre el diseño editorial, quizás no demasiado elaborado, Uh-huh. y seguía todavía con la cuestión de la identidad gráfica. Y así se fue todos esos años de trabajo hasta que de alguna forma viene un punto de quiebre en el sentido de que trabajo en una editorial importante unos meses, pero de ahí se derivó el que ya me dedicara más de lleno al diseño editorial. Y a la fecha pues es lo que principalmente hago, diseño editorial. Pero siempre ha habido esta como combinación entre el diseño editorial y la identidad gráfica. O en su momento identidad institucional, porque también tuve la oportunidad de trabajar algunos años en gobierno. Okay. Entonces ahí se explota más el diseño institucional, ¿no? Cuidando todo este manejo de los manuales de identidad que existen, que son relativamente, bueno, no relativamente, sí se cuida mucho ese aspecto de la identidad y del respeto a todo el manejo, ¿no? De los
requerimientos gráficos que existen para utilizar una imagen de gobierno. Pues de alguna forma es una conjunción de la identidad, manejo de identidades y el diseño editorial, ¿no? Principalmente, sí, te digo, igual salpicado con algo de diseño publicitario, pero digamos que los dos grandes medios en los que me he desarrollado es el diseño editorial y la identidad gráfica. Claro, si así lo pudiéramos resumir. Óscar González García, ¿no? Así es. Les apuesto que ustedes no se saben mi nombre completo. Y si se lo saben, no lo digan, por favor. Cuéntanos, cuando saliste, ¿qué fue lo que empezaste a hacer? Ya nos contaste un poquito sobre la transición del POP, etcétera. Y si haces lo mismo que empezaste... Es que esa pregunta me interesa mucho. Si seguimos haciendo lo mismo a lo que empezamos a hacer hace 25 años. Bueno, la verdad es que de entrada a mí me gusta esta conversación porque, como lo mencionaste en la intro, está bien padre hablar de este timeline del el pasado, el presente y el futuro del diseño, ¿no? Entonces, yo recién salido de la carrera, sin dudas, mi diseño y el que empecé a ejercer en el estudio de diseño que les platicaba, estaba muy influenciado por la escena grunge. Okay. Esa es la gran realidad. David Carson era como uno de los tótems de diseño, y si hacemos un poquito de estudio de lo que pasaba en esos años, el diseño era así, tenía esa influencia, ¿no? Era fragmentado y explosivo y muy, muy grunge, ¿no? Entonces, esa era mi manera de diseñar en esos momentos, y lo llevaba hacia mis proyectos en aquel despacho de diseño. Después, la verdad es que, igual que Ernesto, me dediqué a trabajos ya más dedicados a la marca, al cuidado de las marcas, de los clientes en general. Y en el diseño editorial, que tampoco estaba, digamos que en mi idea, fue algo que ocurrió en el proceso y se convirtió en la estructura que hoy vivo, ¿no? O sea, yo llegué a las editoriales muy temprano, y la formación de diseñador editorial a mí me dio otras perspectivas, ¿no? Yo sigo creyendo que el diseño editorial te dota de estructura, de cuidado, de métrica, y eso es algo con lo que vivo hoy. Jerarquías, por ejemplo, ¿no? La forma de jerarquizar los niveles de información, etcétera. Es la manera en que diseño hoy. Entonces es muy contrastante de lo que empecé a hacer a lo que hago ahora, porque pues, hay otra manera de manejarlo. Pero lo que sí trato de hacer es siempre pues, conservar el espíritu creativo en los proyectos, tanto en ese tiempo como ahora. Y bueno, entonces sí podrías decir que de alguna forma has permanecido en el diseño editorial estos años. Sí, sin dudas. Yo soy alguien que ha estado muchísimo tiempo en diseño editorial. Como te digo, fue un poco no planeado. Así llegué, y ahí me quedé bastantes años ya. Y he transitado por muchas revistas, he trabajado para quizás 2 de las editoriales más importantes del país, y también he estado en proyectos de creación de libros, etcétera, ¿no? Pero sí, mi mundo hoy día es el mundo editorial, sin dudas. Ese tipo de preguntas que le estoy haciendo al final arrojará cosas bien interesantes porque, bueno, eso espero, porque mi segundo trabajo que tuve fue diseñando revistas. Diseñábamos revistas de tecnología, de videojuegos y de cine. Muchos años me dediqué a hacer revistas, luego entré a TV Azteca y estuve haciendo creación de imagen y promoción también. De hecho, el área se llamaba así, promoción e imagen. Y actualmente me dedico a hacer diseño de libros. Ya dejé de hacer diseño de revistas porque requiere pues, la presencia del diseñador, y yo estoy ahora de manera independiente. Lo que quiero llegar con ese tipo de entrevistas es un par de conclusiones. Entonces, en medida lo que escucho de los dos y de lo que yo hago, es que seguimos haciendo más o menos lo mismo que hace 27 años, ¿no? Así lo percibo un poco, no sé si están de acuerdo. O sea, diseño editorial, con sus pequeños matices, sus pequeños variantes como POP, como identidad,
o identidad, en ese caso gubernamental, que estuviste muchos años en gobierno, ¿no? ¿Cuántos, Ernest? Aproximadamente 12 años. Sí, entonces, sí, que al final sigue siendo como pues, diseño editorial, ¿no? La creación de estos. Sí, se hacía mucho diseño editorial también. Y también una amiga me decía que soy de las pocas personas que conoce que sigo haciendo lo mismo durante tantos años. Eso me interesa mucho escucharlo de ustedes también, porque quiere decir que en el diseño gráfico sí hay una forma de mantenerte activo y mantenerte presente en nuestra profesión. O sea, de hecho, parte del proyecto es ver cómo ha evolucionado esto, pero creo que sí es posible vivir del diseño. Ya hablaremos en su momento que también se vive del diseño, ¿no? Pero pues sí es posible dedicarte a esto muchos años o toda tu vida prácticamente. No sé qué piensan de esto. Yo creo que sí es posible dedicarnos al diseño, vivir de ello. Y también el tema pasa por lo profesional que eres, ¿no? Creo que todo esto es técnica, es tecnología, es ejecución. Sí pienso que yo, igual que tú, Iván, soy alguien que hace tiempo que sigo haciendo diseño editorial, ¿no? Que es verdad que la gente migra a otras cosas. En mi caso es o ha sido mantenerme en la industria editorial. Entonces, en general, sí se puede vivir de ahí. Tienes que ser muy profesional y tienes que construir experiencia, que creo que también un poquito de lo que estamos hablando en este momento es quién eres hoy como diseñador, construido por una experiencia, un camino que hemos tenido de nosotros en ese momento de la universidad hasta ahora y todo el camino recorrido, ¿no? Sí, yo pienso lo mismo. O sea, ¿por qué duras tanto tiempo haciendo lo mismo? No porque sea malo, sino es porque vas tomando experiencia. Y esa experiencia pues te va haciendo que puedas diseñar mejores cosas y que también la gente lo valore, ¿no? O sea, que haya un reconocimiento de tu trabajo y que eso te lleve a que pues, surjan más trabajos del área en la que a lo mejor te estás ya especializando, ¿no? Y también, bueno, esta cuestión de convivir con otros profesionales que enriquecen tu trabajo, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, si es diseño editorial, pues un ilustrador que te ayude en portadas, en interiores, fotógrafos, editores. Entonces, ellos también pueden implicar que tu trabajo se pueda hacer más reconocido y que también puedas tener a la vez más oportunidades de trabajo, porque te van recomendando, ¿no? Yo conozco un diseñador editorial que te pueda servir una revista, un libro, y eso yo creo que está bastante bien. Entonces creo que son de los factores que conforme vas, digamos, en esta carrera del diseño, pues se van juntando para que tú vayas especializándote y perfeccionando, ¿no? Los trabajos que haces. Entonces creo que es importante todo ese contexto que se da alrededor de tu trabajo. No nada más es yo diseño, sino todo lo que hay alrededor con otros profesionales, ¿no? Ok. Pasar a otra, en el mismo tenor, pero ¿ha cambiado su percepción del diseño gráfico de cuando salieron de la escuela ahora? Es decir, probablemente éramos muy jóvenes y no sabíamos qué nos veía. A lo mejor vámonos al pasado, pero no tan pasado. Es decir, yo probablemente 5 años después de salir de la escuela sí veía como una oportunidad el diseño gráfico como una oportunidad de vivir, ¿no? De ganar dinero y vivir de eso. Ahora lo veo hoy, mi percepción del diseño gráfico es como una herramienta para vivir de otras cosas. Eso es lo que a mí me ha pasado en el diseño gráfico. Repito, primero cuando salí 5 años era el diseño gráfico como una forma de vivir y hoy para mí el diseño gráfico es una herramienta para vivir de otras cosas que me gusta hacer. ¿Ustedes ha cambiado su percepción del diseño gráfico? Si quieres, Oscar, contarnos, ¿sigues pensando lo mismo o ha cambiado? No, por supuesto que ha cambiado, porque el diseño es finalmente una disciplina viva, en movimiento. O sea, el diseño siempre está creciendo en múltiples aristas, ¿no? Entonces, por supuesto, lo que yo veía en aquellos años, en los early 2000s, a lo que veo ahora, es completamente otra cosa, ¿no? Es una evolución constante, también porque hay, creo yo, seguramente les pasa a ustedes esta experiencia que te da entrar en las editoriales, etcétera, en los estudios de diseño, te magnifica la visión de las cosas, ¿no? Del diseño y también lo ves moverse del lugar. Entonces, creo que lo que tienes tú, Iván, es justamente que el diseño te ha dado las posibilidades de
convertirte en ese creador de contenidos que eres hoy, ¿no? Ujú. Y te da los recursos. Entonces, también es importante contar que está muy bien ver el diseño así, ¿no? Como ya no quedarnos en la idea de que el diseñador es para estar en una agencia o en una editorial y ahí generar sus recursos. Ya hay muchísimas posibilidades más y en la medida en que eres más desarrollado, más integral o apuestas en otras áreas, pues te va mejor, ¿no? Esa es la gran realidad y es la visión que tengo yo al respecto del diseño de lo que veía antes a hoy. Ernest, tu caso. Sí, digo, de entrada tenemos que decir que nosotros nos tocó una transición de un diseño muy tradicional, en donde muchas de los trabajos se hacían incluso hasta manuales, ¿no? Y nos tocó esa transición de lo manual a, vamos a llamarlo lo digital en una primera etapa, que fue utilizar, por ejemplo, computadora de lleno. De entrada, somos una generación de transición. Nos tocó todavía de trabajar originales mecánicos a ya trabajar con programas de diseño como QuarkXPress, Illustrator, que no se hacía. Entonces ya desde ahí hay un cambio, hay una evolución muy importante. Y luego adaptarnos a este cambio para seguir generando contenido gráfico, pues sí es una evolución importante, que como dices te lleva a crear o a interactuar con otras áreas, ¿no? Por ejemplo, puede ser desde la docencia, que tú lo haces, puede ser desde creador de contenidos que también haces, o sea, sí se amplía el abanico, pero porque traes una base muy fuerte, no nada más de conocimiento, sino de práctica. Por ejemplo, bueno, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero te digo, nosotros fuimos una generación que evolucionó del diseño tradicional que hecho a mano al diseño con computadora. Ahora vienen cosas como la inteligencia artificial, que tendremos que adaptarnos nuevamente si queremos seguir vigentes. Pero bueno, creo que ese es tema quizás un poquito de dos preguntas más adelante, pero sí. Te pasaste de la 4 a la 7. De la 4, definitivamente. Pero pues, yo pienso así, o sea, uno es evolución, el diseño es evolución y esa evolución te va llevando a otras áreas en las que puedes, aparte de generar otros tipos de materiales, puedes obtener también ingresos y está muy bien. A ver, un poco el programa, como les decía, bueno, el podcast es pasado, presente y futuro. Me salen ahorita dos temas que podemos retomar después, si quieren regresar a este podcast bello y hermoso, que es uno, las influencias, ¿no? Tú hablaste de David Carson y me brillaron los ojitos porque me vinieron otros nombres más. Y luego tú hablaste de originales mecánicos y entonces me vino el tema de la nostalgia, ¿no? Creo que podemos hacer por ahí un par de programas en cuanto a influencias y nostalgia. Pero quiero preguntarles ahora para ustedes, ¿cómo ven el presente del diseño gráfico en México, que al final es el país en el que vivimos? ¿Cuál es su percepción del diseño gráfico hoy? Si quieres empezamos contigo, Oscar. Bueno, yo veo muchas cosas en el presente del diseño. Me parece que es un momento desafiante porque hay... como decía Ernesto, la llegada de la inteligencia artificial nos desafía en un montón de formas, ¿no? Hay que saber ubicarnos ahí. Me encanta la palabra adaptación, ¿no? Veo un diseño más consciente de lo que nos tocó a nosotros, ¿no? Es un diseño que en el caso de los chicos que veo hoy diseñando es más social. Veo un diseño, por supuesto, mucho más tecnológico, ¿no? Es un diseño... donde las herramientas evolucionan día a día, donde tenemos redes sociales que nosotros no vivíamos en esos años, ¿no? O sea, yo recuerdo mi primera aproximación para una plataforma que me dotara de referencias gráficas era Dropular. No sé si alguien la recuerda, pero fue la primera vez que yo percibí lo que era scrollear y scrollear y scrollear referencias de diseño, ¿no? Después llegó para quedarse Pinterest, ¿no? Okay. Entonces, esa es la gran realidad. El presente es ese. El presente es la tecnología, las herramientas y otro tipo de approach, yo diría, a cómo se diseña ahora, porque las mentes son otras, ¿no? Y perciben el mundo de manera distinta. Sí, pues más bien un poco el enfoque serían las generaciones, ¿no? Sí. Bueno, y la visión que traes generaciones. Ernest, ¿cuál es como tu percepción del presente que está viviendo el diseño gráfico en México? Pues definitivamente es un diseño que está evolucionando más rápido y que por ende exige más, ¿no?
pero como dice Oscar, pues es una cuestión de adaptación. E influye en todos los profesionales del diseño, desde los de la vieja escuela, como podríamos mencionarnos nosotros, incluirnos en él, como las nuevas generaciones, ¿no? Los nuevos diseñadores que sí traen otra formación, otro contexto, o sea, los chavitos que están saliendo ahorita de la universidad, pues ellos quizás nacieron ya con el celular en la mano. Y eso ya te da otro contexto. Entonces, es también siento que una, ¿cómo decirte? Una interacción entre diferentes profesionales de diferentes eras en las que tienen que adaptarse unos a otros y aprovecharse unos a otros para poder llegar a un diseño todavía mejor. Quizás nosotros, como generaciones anteriores, podemos aportar conocimiento y experiencia a las nuevas generaciones. Pero yo por lo menos veo que ellas sí son mucho más avanzadas y obviamente están mucho más adaptadas al desarrollo tecnológico actual. Entonces, te digo que puede confluir muy bien pues esta unión, ¿no?, de generaciones. Yo lo veo en general bien, como te digo, más exigente para todos, pero creo que todavía hay bastante que aprovechar del diseño gráfico en México. Por ahí escuché algunas personas que decían que con las nuevas tecnologías el diseñador gráfico se iba a morir y o sea, ya no iba a ser rentable. Sí iba a ser más difícil, sí, pero a fin de cuentas pues es cuestión de adaptación. Ok. Tú te estás adelantando a mis preguntas, querido Ernest. Oigan, vamos a hacer otra pausa para rehidratarnos porque ya vienen pues, las preguntas picositas. No sin antes recordarles que este podcast se realiza con el estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Querido Oscar González, mejor conocido como Goles, tú que eres el catastrófico de la banda. Un poco, quizás. ¿El diseño gráfico en México está muriendo? No, nunca. ¿O se está transformando? Sin duda se está transformando y adaptando. O sea, a ver, el diseño en México no va a morir. No va a morir, es como un poco lo que dicen y tienen tiempo hablando de si el print va a morir, ¿no? Y tenemos esta frase de que el print no va a morir. Y así el diseño en México sin dudas no va a morir. Y esta parte de la llegada de esta hipertecnología del momento no nos va a hacer perder el entusiasmo por el diseño. Yo trabajo con chicos de estas nuevas generaciones y los veo así con ambición, ¿no? Con las ganas, con el entusiasmo de generar proyectos, de generar diseño. O sea, siempre hay lo que decía un poco al principio, ¿no? Este apetito de creación. Entonces, exista o no la inteligencia artificial, el diseño en México no sin dudas no va a acabar, no va a morir porque tenemos las ganas y está bien bonito pensar que nos gusta diseñar acá y generar esta identidad muy nuestra, ¿no? Entonces, no, el diseño está en movimiento, eso es lo que yo creo. Dices está en movimiento, entonces complemento la pregunta. ¿Se está transformando o se debería de transformar la profesión del diseño gráfico en México? Sí, eso me gustaría puntualizar unas cosas ahí, porque cada que tengo oportunidad de que me inviten a hablar de diseño, una de las cosas que me gusta comentar es que sí, el diseño tiene que nutrirse, complementarse y dejar de ser el diseño que de alguna manera nos imaginamos, ¿no? O sea, nosotros llegamos a la carrera y empezamos a ejercer todo ese lado creativo, todo. Esa es la parte que nos gusta, sí, por supuesto. Pero el diseño sí se tiene que transformar porque tiene que ser un diseño que se adapte a muchas cosas. Tú como profesional tienes que ser un poquito más de equipo, por ejemplo, ¿no? Tienes que adaptarte a los equipos de trabajo, tienes hasta que incorporar muchos temas que tienen que ver con el manejo de emociones, la psicología, etcétera. Son complementos, ¿no? El diseño gráfico tiene que nutrirse de esas cosas, tiene que transformarse en ese sentido. Así te haces más fuerte, ¿no? Dentro de la profesión. Y también, bueno, otra de las cosas importantes es la manera en cómo nos vamos a adaptar a las herramientas
que se presentan en estos tiempos, ¿no? Pero sí, esa sería un poquito mi respuesta por ahí. Ernesto, él es el catastrófico, yo soy el negativo. Y Yo tú soy el eres optimista. El optimista. Veamos, no, cuéntanos, ¿qué te parece? ¿Está muriendo el diseño gráfico en México? O sea, como profesión, como oficio incluso. No, yo también creo que nos está muriendo. A fin de cuentas, hay una frase que usan mucho que es el diseño es todo, ¿no? Entonces todo es diseño, o sea, todo lo que hay aquí es diseño. No nada más gráficos, es diseño interior, es diseño industrial, o sea, todo es diseño. Y si a eso le agregamos que el diseño gráfico es comunicación visual, pues no va a desaparecer. Lo que está pasando es una evolución donde todo va más rápido. La tecnología es una herramienta al fin y al cabo. Entonces, quien la sepa usar mejor es el que va a tener mejores resultados. Sí hay que, bueno, creo que a lo mejor me estoy yendo un poquito más amplio, pero la tecnología no nada más está avanzando en el diseño, está avanzando en todo, ¿no? Y eso sí puede impactar a la sociedad. Esta parece algo como distópico, pero esta cuestión de la robotización y de la automatización pues afecta a todas las áreas del hombre, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en los supermercados que ya hay cajeros de autocobro que obviamente pues afectan a la fuente de trabajo de la gente, ¿no? Si lo trasladamos al diseño gráfico, pues es lo mismo, o sea, va a haber factores tecnológicos que van a afectar, sí, a cierta, vamos a llamar, a cierta parte del gremio, pero lo único que va a pasar es que tú te vas a tener que adaptar y prepararte mejor, independientemente de la edad. También es un tema, ¿no? O sea, parece que el diseño gráfico, entre más joven, más oportunidades tienes de encontrar trabajo. Y es tal vez que sea un reto para los diseñadores más grandes que tenemos que aplicarnos más para todavía estar vigentes, pero no creo que el diseño gráfico en México y en general en el mundo esté muriendo. Se está adaptando, está evolucionando y van a venir cosas mejores. Adaptando, tal vez esa sea la palabra más que transformar, adaptarse. Ya que tú te adelantaste a mis preguntas, en rato hablaste de inteligencia artificial. Soy un visionario. Eres un visionario. Con todo este tema de inteligencia artificial, Canva y otras tantas herramientas, ¿cuál crees que sea el futuro del diseño gráfico? Y voy a ser muy insistente en el tema de México, ¿no? Porque es el país en el que vivimos, Sí. es la realidad en la que hemos crecido y tenemos un contexto económico, social, político, cultural, educativo, etcétera. Con todas estas nuevas herramientas que democratizan el acceso al diseño gráfico, desde tu punto de vista muy personal, o lo que tú has captado en el entorno, ¿cuál crees que sea el futuro del diseño gráfico en México? Como profesión, como profesión, oficio, sí. como trabajo. Te repito, el futuro no va a ser fácil. Realmente nunca lo ha sido. Pero yo creo que a fin de cuentas muy breve es el que esté mejor preparado, es el que va a sobrevivir. Así lo veo. Que coincide un poco con mi pensamiento ahora que también hablo de esta parte de las inteligencias artificiales y de las herramientas que democratizan el acceso al diseño. Yo pienso en que es el que esté preparado, pero yo aporto desde mi punto de vista la creatividad, ¿no? El que sea más creativo es el que va como a lograr coexistir con esto. Oscar, ¿cuál es el futuro del diseño gráfico en México desde tu punto de vista? Sí, bueno, yo les diría que para mí es emocionante, ¿no? Porque el diseño siempre ha tenido desafíos. Una vez más estamos retados, ¿no? Es retador otra vez porque llega todo este boom de estas tecnologías nuevas y la inteligencia artificial, etcétera. Hay que saber cómo manejarla. Ahora, al final de cuentas, la inteligencia artificial la creamos nosotros y la nutrimos nosotros, ¿no? Tenemos que saber cómo manejar la herramienta, pero yo lo veo emocionante porque siempre ha sido emocionante. Eso, desafiante sí, pero a la vez divertido, ¿no? Que eso es una de las cosas que dijo Ernesto en una de creo que su segunda respuesta y me gustó. El diseño nos divierte, ¿no? Nos emociona, nos gusta hacerlo. Entonces, creo que hay que verlo desde ese lugar, prepararnos, sí,
y siempre ser muy profesionales. Yo creo que ese es el futuro. Bien, pues ¿quieres aportar algo más? No. Pensé, perdón. Sí, pues ya estamos para cerrar este episodio. La verdad es que se fue muy, muy rápido. Quiero agradecerles por ser los padrinos de este segundo episodio. Salud, muchas gracias. Tenemos ya muchos años de... Bueno, voy a beberle porque no creo que es de medio de mala suerte. Por favor. Tenemos ya muchos años de conocernos, 30 años. Les agradezco mucho la amistad y también que sean como no solo los primeros, sino partícipes de este gran proyecto. Yo digo que es gran proyecto porque no, sí lo es, va a ser gran. Lo es. Y la verdad es que me gustaría que regresaran y grabáramos más episodios. Ya ahorita firmamos contrato, ¿no? Otras cámaras. Porque creo que podemos ser la conversación y la conexión entre pues, estos 30 años que hemos vivido en el ámbito del diseño gráfico, ¿no? Es como esta cohesión del pasado. Y vendrá aquí más gente que esté más en temas del presente. Incluso ahorita fuera de cámaras hablabas de, oye, pues los que nacieron en el 2000, si alguien decidió estudiar diseño gráfico, pues ahorita está como que terminando la carrera o recién egresó. Seguramente también aquí habrá invitados de esta generación. Entonces espero verlos de vuelta por acá para pues, seguir hablando. Por lo pronto esos dos temas que me gustaban mucho, el de la nostalgia y de las influencias, entre tantas otras. Entonces, Oscar González, si alguien quiere conocer tu trabajo, seguirte en redes sociales, saber un poco más de ti, ¿a dónde te pueden seguir? Sí, bueno, antes de eso, quiero decir, Iván, acá que es un honor conversar con ustedes, mis queridos amigos de hace un rato, y un placer que nos hayas invitado a platicar un poquito de diseño gráfico, que es nuestra gran pasión, ¿no? Pueden encontrarme como Gogoles en Instagram y también como Tinta Dragón y Tinta Dragón Logotype, que son mis cuentas. Y ahí pueden ver un poquito de mi trabajo de ilustración y de tipografía y otras cosas que se me ocurren. Bien, todo esto en Instagram. En Instagram, sí, por favor. Mi querido Ernest, ¿dónde te pueden seguir a ti? También yo quiero agradecerte por esta invitación a este primer episodio, que siento que es un gran proyecto y que te va a ir muy bien, y que siempre cualquier foro donde se pueda conversar respecto al diseño pues, es importante, ¿no? Sobre todo para toda la gente que nos apasiona el diseño y que hemos vivido de él, ¿no? A mí me pueden seguir en Instagram también, estoy como Iniesta-Iturbe, es mi página de Instagram. Principalmente son aspectos de cuestiones gráficas, de viajes y todo esto, pero puede ser que les agrade. Claro, muchas gracias. Pues, insisto, como les comenté al principio, la idea de este proyecto y de este podcast es abrir la conversación, porque ya comentabas, Ernest, que doy clases y convivo mucho con gentes jóvenes. Entonces hay un ambiente en el aire de sobre nuestra profesión, dónde estamos parados, cuál es el futuro. Ya hablaremos con unos académicos sobre los programas de las escuelas, etcétera. Entonces, con este podcast que he llamado Pasado, Presente y Futuro, Diálogos y Perspectivas del Diseño Gráfico en México, y que lo he abreviado como .ppf, que es un poquito aludiendo al PDF, que tiene como, me sirve para abreviar y para jugar con esa parte porque el PDF pues nace mucho para dar salida a los proyectos editoriales que nos tocó llevar en QuarkXpress, PageMaker, InDesign, y pues también tiene su parte tecnológica, que el PDF nos facilitó muchas cosas. Entonces, PPF, espero que les guste esa abreviatura, Pasado, Presente y Futuro, Diálogos, Perspectivas del Diseño Gráfico en México. Se realiza gracias al estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, y pues esperemos que les guste ese proyecto y nos vemos próximamente. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.